Bueno, desde tu experiencia, ¿cómo afecta el ruido constante al cerebro y a la capacidad de concentración de las personas? Mm, bueno, pues es que depende del ruido. No todos tienen como la misma percepción del ruido. Entonces, el ruido es algo, es un sonido desagradable, ¿sí? Entonces, depende. Si hay ruido, no sé, el ruido de la calle o de los carros, si está, digamos, de alguien que está estudiando y si está como demostrado que afecta como los procesos cognitivos. Pero sí, de pronto depende de lo que uno considere ruido, pero sí, sí puede afectar. Hay varios, muchos artículos sobre todo que nos pueden hablar de eso. ¿Tú qué sabes de todo esto? ¿Qué tipos de sonidos o frecuencias afectan, o sea, la concentración? Bueno, pues es que eso es muy subjetivo de cómo puedan afectar, porque hay gente que, no sé, que pone para estudiar, no sé, ruido blanco, que es como el ruido de las olas del mar o la lluvia y eso, y le sirve, pero digamos a mí no me sirve, me distrae, Ok. ¿sí? Digamos, bueno, hay diferentes como frecuencias que últimamente como que se dice que aportan como a los procesos de concentración, ciertas frecuencias específicas, pero es que pienso que eso es muy subjetivo y porque va muy dado por cómo la persona está, digamos, acostumbrada como a aprender o a concentrarse en algo. Digamos, yo soy de las personas que tengo que estar en silencio para estar concentrado, Ok. pero hay personas que el ruido les Necesitan de ayuda. ruido, sí. Ajá. Desde la ingeniería de sonido, ¿qué redes tienen normalmente los espacios educativos respecto al manejo? Ujú. ¿Qué ruidos? Bueno, ahí me preguntas bien porque, digamos, mi tesis de grado fue en instituciones educativas con una problemática común es el ruido. Entonces, ahí los más comunes, porque falta mucho diseño sonoro en las instituciones educativas, por faltas de presupuesto y demás. Pero entonces tienden a haber mucho ruido por tráfico de la calle. Si Ok. uno se da cuenta, muchos colegios quedan cerca a Vías calles principales. principales y demás, y es algo que nunca se tiene en cuenta. Otro que se tiene, que otro ruido que hay, otra fuente de ruido que hay, es el mismo colegio en sus actividades. Entonces, por ejemplo, el recreo. Sí, entonces eso de que sale primaria, recreo y bachillerato, sigue en clase Y uno lo y uno desconcentra, sí. escucha todo, eso también es súper perjudicial porque falta diseño acústico en las aulas, debería estar a una buena distancia y las aulas deberían tener cierto aislamiento, tratamiento acústico para que el ruido no entre de lleno, porque muchas veces uno está en clase y baila, Y escucha escucha más más lo de afuera, afuera sí. que lo de adentro. Y de la mano con eso va mucho el tema, digamos, cuando llueve. Hay colegios que tienen, no sé, su infraestructura es en teja, zinc o de lata. Cuando llueve es horrible porque no escuchas un carajo el profesor y escuchas más la lluvia o afuera. A veces también cuando hay, bueno, en la ciudad entonces hay obras cerca, que la maquinaria, que demás, que los trabajadores y ya. Y entre aulas pasa mucho, que tú estás acá en clase y escuchas el resto del ruido del salón de al lado. Entonces también eso es una falta de diseño en eso, Sí. que es muy importante. ¿Tú qué opinas acerca del uso del ruido blanco o sonidos ambientales para estudiar? Como lo que nombrabas ahorita, el mar. Ujú. Yo voy un poco a lo que te mencionaba, como depende, pero digamos que lo ideal es que hay fuentes que comúnmente sí para todas las personas son incómodas. Entonces, obviamente, la calle, los aviones pasando, distraen, ¿sí? Pero digamos que yo creo que puede ser, puede ser favorable. Lo que pasa es que ese es subjetivo. Entonces, tú tienes una aula con 30 estudiantes y no todos tienen las mismas preferencias auditivas. Entonces, de hecho, mi tesis, yo hice una herramienta que me permitió como identificar las preferencias auditivas de los estudiantes y encontrar como una tendencia estadística y como un procedimiento de diseño para que los estudiantes de ese salón estuvieran en condiciones auditivas óptimas para estudiar. Entonces yo creo que puede usarse, pero es que es con pinzas, porque uno no sabe la Sí. subjetividad de las personas. Entonces, Y la manera sí. personal es de identificar, porque sí, digamos, a mí, digamos, yo intento estar en silencio, pero a veces cuando es una tarea más tranquila, por ejemplo, que no es una lectura o algo así,
yo puedo poner música en inglés, que de pronto no entiendo tan fácil, pero que me está como acompañando y como que me estimula y como que capto mejor, pero Ok. es que es subjetivo. Respecto a lo que tú me dices de tu tesis, o sea, digamos, ¿nos puedes compartir más información de ello? Sí, pues es que yo me gradué de la Universidad de San Buenaventura, entonces allá es full ingeniería, entonces toca uno hacer trabajo o trabajo de grado. Entonces, de la universidad y se llama Propuesta de Diseño Acústico para Obras de Clase bajo el concepto de paisajes sonoros. Entonces, lo que hicimos fue ahí en Bogotá, sobre todo porque en Bogotá se construyen muchos colegios, pero casi nunca se tiene en cuenta como la forma de enfoque en que realmente puedan aprender en condiciones como idóneas. Entonces, y hay mucho presupuesto de dinero para colegios, pero nunca se piensa en el diseño acústico. Entonces vimos esa problemática y bueno, fundamental en un montón de argumentos que están ahí en la tesis. Y dijimos, bueno, quisiéramos diseñar un aula de clases para los estudiantes para que tomen en cuenta las preferencias auditivas de esos estudiantes. Pero es que eso es muy difícil de lograr porque no todos escuchan igual. Y además porque pasar de algo subjetivo que como lo es lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que me siento bien para estudiar, pasarlo a algo objetivo que son las dimensiones de un espacio, los materiales de construcción, sus niveles de ruido y eso, siempre es un poco un proceso Complejo. complejo. Entonces, pues igual ahí trabajamos bueno, en poder como tomar algunas muestras de ruido de ese colegio como las fuentes principales. Obviamente hicimos un montón, hicimos muchas pruebas subjetivas, les preguntamos a los estudiantes qué fuentes escuchaban, cuáles les gustaban más, cuáles menos, cuáles aportaban a sus procesos. Y después de todo ese proceso, capturamos unas muestras de audio y permitimos que a través de una interfaz de usuario en un computador, cada uno de los estudiantes de ese salón pudiera como diseñar, entre comillas, su espacio auditivo perfecto para estudiar. Entonces también tuvimos en consideración la voz del profesor. Entonces, digamos, hay salones que tienen demasiado eco, entre comillas, y casi no se entiende lo que dice el profe. Entonces, bueno, ellos podían ubicar la voz del profesor en cierto volumen, los pajaritos en cierto volumen, porque hay quienes les gusta escuchar los pajaritos, hay quienes les gusta más el silencio, entonces el nivel de ruido de fondo iba a estar bien bajito. Entonces todo eso después lo analizamos, Ok. lo filtramos, lo analizamos estadísticamente para encontrar tendencias concretas y eso lo pudimos a partir de la interfaz de usuario que estaba calibrada, pudimos encontrar niveles de presión sonora, niveles de ruido, distancias al profesor, niveles de el eco, la reverberación del espacio. Entonces, todo eso se pasaron a criterios ya como objetivos para poder decir, ok, esto es lo que quieren los estudiantes y para alcanzar esto vamos a construir el aula de esta manera. Entonces, estas dimensiones, estos materiales, esta distancia, teniendo en cuenta también criterios de la normativa nacional para la construcción de aulas y también de la normativa internacional. Entonces logramos como encontrar eso y pues todo eso es un procedimiento y es la propuesta de procedimiento de diseño de aulas de clase pues que nosotros hicimos y al final pues sí, ¿no? Fue un muy buen resultado y fue un trabajo muy bueno que bueno, la idea sería como bueno, como replicarlo y tenerlo en cuenta para Sí, más a adelante futuro sí. porque eso sí aportaría mucho también en la formación de los estudiantes. Ok, gracias. Ya por último, ¿recuerdas algún caso o experiencia donde hayas visto claramente el impacto del sonido en comportamientos o en el rendimiento de personas? Mm, yo, yo recuerdo que, digamos, en mi colegio, que también fue como lo que comenzó como ese deseo de la tesis, teníamos problemas con eso. Sí, no sé, muchas veces yo no entendía lo que decía el profe porque había mucho ruido o estaba lloviendo. Entonces, muchas veces yo perdía partes de clase y con mis compañeros perdíamos como, no entendíamos apuntes o nos distraíamos demasiado. Y al final, a la hora de la verdad, cuando necesitábamos ver qué habíamos entendido, no lo lográbamos. Entonces, eso es como de pronto el caso más cercano.
y porque yo creo que les pasa a muchos estudiantes, pero no, como que no es identificado, sí, como que muchos estudiantes tienen bajo rendimiento y la verdad es que un factor importante es ese, las condiciones en las que, pues, por ejemplo, la palabra y las palabras del profesor son pues, casi que el núcleo de una clase, ¿no? Sí, lo Y esencial. eso no se le presta atención y muchos estudiantes tienen bajo rendimiento, no solamente porque tengan problemas de atención o porque se distraigan con sus teléfonos o lo que sea, sino porque el entorno no los favorece. Entonces, ese es un caso muy común. Listo. ¿Me recuerdas tu nombre? Wilson Ardila. Wilson, mucho gusto. Wilson. Sí, perdón. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, me sirve demasiado. Tú te estás publicando, ¿sí? La vista es como en, también en la Universidad de San